17 al 18 dice desde la segunda manera, de la siguiente manera: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque una vez más nos vemos aquí delante de tu presencia, Señor, para escuchar tu voz, para escudriñar tu palabra, Señor, para fortalecernos a través de ella, Señor, para que nuestra fe pueda seguir creciendo y nosotros podamos seguir caminando, Señor, por este camino angosto, Señor, sabiendo, Señor, que nuestro futuro es glorioso, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas y nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces no hemos ejercido nuestra fe como deberíamos hacerlo, Señor. Pero tú conoces que somos barro, Señor, que tenemos debilidades, que todavía estamos en este cuerpo, Señor, que estamos en ese proceso de santificación y que unos adelantamos un poquito más que otros, Señor. Pero al final del día, todos somos barro, Señor. El contenido que tenemos dentro, que es tu Espíritu Santo, es lo que nos da valor y la fuerza para seguir adelante, Señor. Así que te pedimos, Dios, que en esta hora seas tú ministrando, Señor, aquí en medio nuestro. Nosotros sabemos por tu palabra que tú estás aquí en medio nuestro. Nosotros podemos sentir tu presencia en este lugar, porque es lo único que nosotros necesitamos y a lo que le damos valor, Señor. Las añadiduras como la luz, el micrófono y todas esas otras cosas y las comodidades, pues sí, Señor, son buenas. Pero lo que le da valor a esta iglesia y lo que nos da valor a nosotros como seres humanos es tu presencia, Señor. Que tu presencia nunca sea parte de cada uno de nosotros, Señor. Por eso dice tu palabra que un día delante de tu presencia es como 1000 años, Señor. Así que aquí queremos vivir y quedarnos en tu presencia. Así que mora en nuestros corazones, pon el deseo ardiente de buscarte, de adorarte, de alabarte, de glorificar tu santo nombre, Señor, sobre todo de hacer tu voluntad, Señor, de obedecerte y vivir para agradarte a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. El título del mensaje: la gloria venidera opaca el sufrimiento temporero. La gloria venidera opaca el sufrimiento temporero. Así que, aunque ahora podemos parecer perdedores por Cristo, al final no seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros tenemos que entender que nuestra salvación no es el resultado de un segundo plan, porque Adán y Eva no pudieron solamente guardar una petición de Dios, porque no tenían muchas cosas, no tenían mucho, no solamente Dios dio una orden del árbol que está en el medio, del árbol del bien y el mal, no coméis. Todo lo demás lo puedes disfrutar. Todo lo demás lo puedes hacer.
De todo lo demás te vas a enseñorear. Solamente una orden. En su inocencia no pudieron sostener solamente una orden. Porque ellos estaban en un estado de inocencia total, porque dice la Escritura que ellos se encontraban desnudos y no se avergonzaban. Así, a ese extremo, era la inocencia de Adán y Eva. Ahí fue que el enemigo de Dios entró en escena y por la inocencia de Eva la llevó a desobedecer a Dios. Pero no es por esa desobediencia que entonces Dios empieza a hacer un plan B. No, porque el plan de salvación de Dios, de librarnos del pecado, de perdonar nuestro pecado, había sido antes de la fundación del mundo. Antes de haber creado nada, ya Él tenía este plan de llevar al Hijo a pagar por mis pecados a la cruz. No es un plan B. Dios es real. Dios está en control. Hay una palabra que muchas veces nosotros no pensamos en ella y por eso a veces se nos hace difícil entender las cosas que pasan a nuestro alrededor. Se llama soberanía. Dios es soberano sobre todo. Dios no tiene necesidad de mí. Yo tengo necesidad de Dios. Dios sin mí ya existía. Yo necesité de Dios para existir. Y asimismo, cuando yo oro a Dios y Dios no contesta, es porque no me conviene. Y cuando me contesta lo que yo no estoy pidiendo, es porque eso es lo que me conviene. Porque eso es lo mejor para mí. Porque Él conoce mi vida. Yo no la conozco. Aunque yo la estoy viviendo, no la conozco. Pero Él conoce mi mañana, mi futuro. Yo conozco mi ayer. Y casi siempre trato de traer mi ayer a mi presente. En vez de usar mi pasado para vivir mi futuro, siempre estoy viviendo el pasado. Muchos de nosotros vivimos de lo que hicimos ayer. Pero en los caminos del Señor, lo que yo hice ayer no me sirve para mañana. Por eso es que en los caminos del Señor las misericordias son nuevas cada día. Y por esa misericordia es la que yo voy de rodillas a orar, a implorar a Dios. Porque cada día tenga misericordia nueva para mí. Para que yo pueda seguir afrontando cada reto, cada situación sin degradarlo a Él. Para que yo pueda seguir viviendo de acuerdo a su voluntad. Para que yo pueda seguir fortaleciéndome en fe y en conocimiento, porque dice Jesucristo que conocerte a ti es la vida eterna, Padre. Entonces, para yo poder seguir viviendo mi vida eterna, yo necesito conocer lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando yo conozco la palabra de Dios, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que se esté pasando a mi lado, yo sigo adelante porque yo tengo mi mirada puesta en mi Salvador, en mi Señor. Yo no miro al lado. No necesito de que mi hermano adore para yo adorar. No, es algo que ya Dios puso en mí, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Pero yo tengo que entender que para que mi mundo cambie, yo tengo que cambiar primero.
Yo tengo que dar los primeros pasos. Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Yo no necesito un bastón, porque mi fortaleza está en la piedra angular que se llama Cristo. No solo llevó su Hijo a morir al Calvario, a la cruz, a derramar su sangre para lavar mis pecados, sino que me dio su Espíritu Santo para que yo tuviera fuerza todos los días para buscarlo. Así que, sin embargo, este estado deplorable de la creación está con esperanza. El pecado fue y es la causa culpable de todo el sufrimiento que sufre la creación de Dios. El sufrimiento de cada uno de nosotros, la causa es el pecado. Lo que anhelamos y cómo queremos llegar a eso. Porque el problema no está que yo anhele algunas cosas, el problema está en cómo las quiero obtener. El problema no está que yo en mi trabajo anhele una posición más alta, el problema está en que yo pisotee a mi compañero de trabajo para llegar allá. El problema no está en lo que yo añoro, el problema está en cómo lo uso. ¿Cuánto destruyo? Porque le voy a dar un ejemplo. Hay padres y madres que buscan darle lo mejor a sus hijos. Pero tratando de darle lo mejor a sus hijos, lo primero que hacen es que los abandonan. Que los abandonan porque creen que darle lo mejor a sus hijos es darle muchas cosas materiales. Y para ella poderle darle todas esas cosas materiales, tienen que estar 14, 15 horas en el trabajo. Y si es posible, van los 7 días. Pero lo triste del caso, que es por los hijos que lo hacen. Entonces los niños tienen muchas cosas materiales, pero no tienen lo más esencial, que es el amor de los padres. Porque después crecen hasta sin padres. Porque ¿dónde crecen? En el cuido o en la casa de la abuela. Pero cuando el niño crece y te lo reclama, mamá tiene una excusa. Pero que muchas cosas tuviste, eso no es lo que necesitaba mami, necesitaba a ti. O cuando cometen un error, pero ¿y por qué lo hiciste? Porque tú no estabas, mami. ¿Quién la estaba velando? Nadie. Tú no estabas. Tú lo que le diste fue las herramientas para que lo hiciera. La dejaste sola. ¿Por qué? Porque el mundo se sigue distanciando de Dios. Nosotros no queremos tener la familia que Dios dice en la Biblia, donde papá es el suplidor y mamá se encarga de cuidar a los niños. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo vemos material. Nosotros nos olvidamos de lo espiritual. Pero lo espiritual es más importante que lo material. Porque cuando nosotros empezamos a mirar solamente materialmente, en eso nos convertimos. Que todo lo miramos y a todo le ponemos valor. Y tú a tus hijos no le puedes poner valor. Tus hijos son tus hijos y son el tesoro más preciado que Dios te ha dado para que los cuides, para que los lleves, para que los instruyas en los caminos del Señor. Pero como nosotros abandonamos esa faceta en nuestras vidas y nos concentramos más que en nosotros mismos, en el yo, en el egoísmo de cada cual. Pero después llamamos que no, yo tengo una familia. ¿Cuántos padres ustedes ven o cuántas relaciones ustedes ven que son jóvenes, cierto? Jóvenes, cometen errores, sí. Pero son jóvenes, cometen errores para una cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú te juntas como joven
con otra joven, son dos jóvenes y producen un bebé y entonces son dos niños criando a un niño. Eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces nos quejamos, pero fuimos los adultos. A veces en el mundo secular nosotros tenemos que cuidar a los jóvenes de los adultos. No los adultos de los jóvenes, no, los jóvenes de los adultos. Porque los adultos no estamos dando ejemplo. Los adultos no estamos guiando a nuestros hijos. Los adultos estamos dejando que nuestros hijos los críen en las computadoras. La educación empieza en la casa. En la escuela le dan conocimiento. Pero hoy en día quiere que tus hijos adquieran educación en la escuela. ¿Y en la casa qué van a adquirir? Nada. No, la educación, los buenos modales, es en mi casa donde se le enseña a los hijos. A la escuela van a aprender, van a adquirir a conocimiento de aritmética, de inglés, de la materia que vayan a estudiar y para que se preparen para llegar a la universidad. Pero la educación, la educación moral, los valores en casa, donde mis niños tienen que aprenderlo. No es en la escuela, es en casa. Entonces, nosotros tenemos que entender que como cristianos, como iglesia, la Biblia dice que nosotros somos la imagen de Dios. Nosotros somos la representación al mundo. Nosotros somos la luz en ese mundo que vive en oscuridad. Que Satanás se ha adueñado de él. Pero nosotros estamos iguales. Aún estando en la iglesia, buscamos todo lo que busca el mundo. Podría diferenciarnos que a lo mejor no usemos palabras groseras, pero en todo lo demás nos vestimos como ellos, buscamos lo mismo que ellos, nos agrada la moda del cine, nos agrada la moda de los artistas. En nuestra casa papá es cristiano, pero el niño no. Y no hacemos nada por eso. Entonces, yo no sé quién busca más la libertad, si es papá o son los niños. Yo no sé si es que papá, pues no tiene responsabilidad, el nene que haga lo que quiera. Lo triste es cuando las cosas se complican. Porque es el papá responsable de ese niño. No solo ante la autoridad aquí en la tierra, ante Dios. Esa responsabilidad, eso que usted llama bendición, es tu responsabilidad. Y tiene que dar cuenta por ella. Así que en cuanto al hombre, ninguna lágrima ha sido derramada, ningún lamento se ha emitido, ninguna punzada se ha sentido en cuerpo o mente que no haya procedido del pecado. Todo lo malo que nos pasa a nosotros viene procedente del pecado. Ahora, esto no me puede llevar a mí a que todo lo que me pasa se lo voy a echar al inicuo, la culpa. La culpa de Satanás no escudriña tu corazón. ¿A dónde tú estás mirando? ¿Qué tú estás escuchando? ¿Qué tú estás deseando? Porque muchos de esos pecados entran por aquí, va aquí, se produce aquí. Hay un deseo, hay un pensamiento, hay una acción.
Y esa cadena hay que cortarla. Hay que levantarse. Por eso Pablo nos llama a pelear en la buena batalla. A caminar, sabiendo que los tiempos difíciles aquí es una cosa pequeña comparado a la gloria que nos vamos a perder si no hacemos algo aquí. Si no empezamos a darle a Dios lo que es de Dios. Y de Dios es su alma, es su corazón. Eso es de Dios. Dios lo anhela celosamente. Por eso hoy estamos aquí. Por eso hoy estamos aquí. Porque Dios nos ama. Porque Dios nos quiere. Y quiere que entendamos la necesidad de conocerlo. Así que necesitamos paciencia. Nuestro camino es áspero y largo, pero el que ha de venir vendrá, aunque parezca que tarda. Mire cómo dice. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bien sea conscientemente o no, todo cristiano genuino vive en la luz y la esperanza de la gloria. Consciente o no, todo cristiano genuino que entienda su responsabilidad con Dios por lo que Dios hizo con su Hijo en la cruz, que llevó al Hijo a pagar por sus pecados. Todo ese cristiano que entienda eso tiene una responsabilidad que no se la quita a nadie, que siempre va a buscar hacer lo mejor para llevar a cabo para lo que fue creado, para ser imagen, para ser sal, para ser luz. Todo lo que busca hacer es para agradar a Dios y no a los hombres. Así que vamos a ver cómo Juan lo describe en la primera carta de Juan, de las pequeñitas cartas de Juan, en el capítulo 3, el versículo 2. Mira la Reina Valera de las Américas, mira cómo lo describe. Muy amados, muy amados. ¿Por qué? Porque el que te ama es Dios. Y el amor de Dios está por sobre todas las cosas. Entonces te dice, muy amado. Ahora somos, no es que vas a ser, no, es que ya eres en el presente, en este día. Ahora somos hijos de Dios. Ya lo eres. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero que sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Porque entonces lo veremos como Él es. Hay cosas que ahora no entendemos, sí. Hay cosas que ahora no entendemos, sí. Pero va a llegar un momento que lo vamos a ver cara a cara. ¿Por qué? Porque Él es real. ¿Usted sabe por qué lo vamos a ver cara a cara? Porque Él terminó el plan del Padre. Ahora, tú y yo terminaremos el plan del Hijo. ¿Estamos dispuestos a someternos? ¿O me voy a dar por vencido por alguna
¿Vine a correr la carrera completa? ¿O después de haber entrenado mucho me voy a quitar a mitad de carrera porque me dio un dolorcito aquí? Que también me dio en los entrenamientos y sabía que con que me esforzara un poquito más, el dolor se iba y podía seguir. Pero hoy en día el cristiano por cualquier cosa se quita de la carrera. Hoy en día por cualquier cosa dejan de ir a la iglesia. ¿Usted entiende lo que es que Dios es eterno? ¿Usted entiende lo que es que Dios es alfa y omega del principio al fin, que siempre ha existido? Si usted entiende eso, usted va a entender que no hay pecados pequeños delante de Dios. No lo hay. Porque Dios es eterno. Y ese pecado que usted hizo hoy, como Él lo conoce a usted desde antes de la fundación del mundo, es que usted está pecando desde allá para acá. Por eso es que no hay pecado pequeño, hermano, delante de Dios. Por eso es que todos los que murieron en el diluvio lo merecían. Todos lo merecían. Porque nadie se acercó a Dios. Moisés predicó 100 años. Nadie se acercó. El arca era inmensa y él tuvo un sinnúmero de tiempo construyéndola. Y todo el pueblo lo veía y pasaba por el lado. No te puedo decir qué le decían porque la Biblia no lo dice, pero me lo imagino. En un mundo que todavía no habían visto una gota de lluvia, Moisés hablando del diluvio. ¿Cómo se quedaron? Como nosotros. Que no nos lo dijeron. Pero nosotros estamos mejor que ellos. Nosotros tenemos todas las escrituras. De Génesis a Apocalipsis. Si aquellos no tenían excusa, imagínense ustedes y yo. No hay excusa para no servir a Dios. Nosotros vemos cómo se está deteriorando nuestro mundo. ¿Qué es lo que crea primeras planas? Cuando nuestros padres se criaban, no era como ahora. Ahora los artistas número uno son los que denigran a la mujer, los que más palabras malas hagan, los que se besan en las tarimas hombre con hombre, los que se visten de mujer. ¿Sabe qué es eso? Que lo que Dios dice que es malo, el hombre está diciendo que es bueno. Y lo que el hombre dice que es bueno, el hombre está diciendo, lo que Dios dice que es bueno, el hombre dice que es malo. Pero toda nuestra juventud está corriendo detrás de eso. Ese es el futuro incierto de ellos. El de nosotros es un futuro glorioso. Lo que nos falta es creerle a Dios. No es conocer lo que Dios dice, no, es creerle, vivirlo y ponerlo en práctica. Eso es lo que nos falta a nosotros. Así que, a causa de nuestra confianza absoluta y consumada en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios en su gracia nos adoptó como sus propios hijos y un día seremos semejante a Él, semejante al Hijo del Dios perfecto, sin pecado, quien cargó con nuestros pecados a fin de que nosotros pudiésemos participar solamente de su justicia,
no es que solamente vamos a participar de su justicia, no es que solamente lo que Jesucristo hizo en la cruz nos hace justo delante de Dios, sino es que vamos a participar de su gloria. Es que también vamos a participar de su gloria. Así que, además de liberarnos del pecado y de la muerte, porque como yo les digo a ustedes, yo no vengo aquí a sacar un versículo de contexto. No, yo vengo a predicar las Escrituras. Yo no vengo a sacar los versículos de contexto. Y como yo no vengo a sacar los versículos de contexto, entonces nosotros aquí mismo, en Romanos, podemos ver lo que Dios nos está diciendo aquí en el capítulo 8. Y cuando leemos los versículos 2 y 3, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así, ¿qué nos hizo? Pues nos capacitó, dice el versículo 4, para la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a qué, a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Es andar conforme a la palabra de Dios, es practicando la palabra de Dios, es reflejando la palabra de Dios, para que el que nos vea pueda ver a Dios a través de nosotros en nuestro caminar. Porque nosotros somos esa luz que va a alumbrar el camino al Padre. Eso es lo que nos toca a nosotros. Nosotros no nos toca vivir orgullosamente, ya yo me salvé, los demás que hagan lo que puedan. No, Dios me llama a buscar a estos. Por eso es que Jesucristo, antes de ascender al cielo, en Mateo 28, los versículos 19 al 20, dice, oye, sal y haz discípulos. Sal y enseña lo que yo te he enseñado. Sal y practica lo que yo te enseñé. Sal y haz lo que viste de mí. La iglesia tiene que salir. La iglesia tiene que hacer discípulos. Si no, no va a crecer. Es importante procurar hacer eso, hacer la voluntad del Padre. Entonces, cambiar nuestra naturaleza, pues sí, mire, porque los que son, dice del 5 en adelante hasta el 11, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, ¿por qué es vida y paz? Porque usted se reconcilia con Dios y entonces usted tiene paz con Dios. Porque mientras usted no se reconcilia con Dios, usted es enemigo de Dios. Y esa paz es la que yo voy a buscar. Porque esa es la paz que me va a ayudar a caminar de la mano de Dios. A poder vencer que las cosas efímeras que voy a enfrentar en este mundo, que las situaciones, los problemas, las enfermedades, las necesidades de este mundo son poca cosa comparado con la gloria de Dios. Pero usted y yo tenemos que confiar en quien hemos creído. No de boca para afuera, no, desde lo profundo del corazón. Y empezamos a caminar de acuerdo a lo que creemos. Entonces defendemos lo que creemos a capa y espada. Porque nosotros tenemos la espada más filosa, la navaja de doble filo, que es la palabra de Dios. Así que, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen fe en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que tener fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por cantar. Por eso usted ve en muchas iglesias 3 horas de alabanza. 25 minutos, pastores, de palabra.
¿Por qué? Porque la palabra es la que te redarguye. La palabra es la que te enseña dónde está tu error. La palabra es la que te pone el dedito en la herida y te dice lo pecador que eres. En la alabanza no. La alabanza, si no son alabanza centrada en la vida de Cristo, lo que te van a ministrar es igual que el mundo. Felicidad, paz, 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 como cuando no la hay. Cuando no la hay. Y si no, vaya a ver el pueblo de Turquía. ¿Hay paz en Turquía hoy? No la hay en Ucrania, no la hay en Rusia. Son dos países que están en guerra. Pero Turquía no estaba en guerra. Y un sismo, la naturaleza, consumió parte del país. Y están consumidos en una gran tristeza. ¿Estamos orando por esas personas? Nosotros estamos llamados a orar por los líderes. Pero no veo nada de eso. ¿Por qué? Porque no somos turcos. Porque no perdimos nada. Pero como hijos de Dios, allá hay hijos de Dios. Allá está nuestra familia también. Porque allá hay creyentes. Entonces, la iglesia, ¿cuándo va a despertar? ¿Cuándo el dolor de otro va a ser mi dolor? ¿Por qué voy a seguir viviendo egoístamente? Tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que dejar de buscar añadiduras y meternos en la palabra. Y sufrir el dolor de los demás. Porque hasta que no hagamos eso, no vamos a entender lo que Dios quiere que hagamos. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque vivir conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu os hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que nosotros tenemos algo mejor. No es que nosotros podemos vivir por el Espíritu, por nuestra fuerza. No, es que Dios también nos da esa fuerza del Espíritu para vivir. Mire cómo dice los versículos 14 al 16, antes de entrar a los versículos que vamos a estudiar hoy. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamábamos Abba Padre. Y el Abba Padre, ¿usted sabe qué quiere decir Abba Padre? Abba Padre es cuando usted oye a un niño en su relación con papá, ¿verdad? Que en la inocencia del niño, el papá es su superhéroe. Porque el papá, para el niño, el papá lo es todo, no tiene errores, ese superhéroe. Hasta que el niño va creciendo y va viendo los defectos del papá, ¿verdad? Y entonces ahí se levantan banderas, ¿verdad? Aunque a veces que hay niños que son desobedientes, pero también hay papás que han escondido una vida, que llevan una doble vida. Entonces cuando el jovencito se da cuenta, se la reclaman. Así que tengamos cuidado con nuestra doble vida. Solo tengamos una vida, y si es posible que sea en el Espíritu, que sea alejando las cosas malas de nosotros. Porque yo creo que ya es hora de entregarnos de todo corazón al Dios de la Biblia, no al Dios de los israelitas que se hicieron en el desierto. No, al verdadero Dios, al Dios del cielo, al que encontramos en las Escrituras,
ese Dios justo, verdadero, que es amor, pero que también es fuego consumidor. Así que hay una gloria divina garantizada, iglesia. Pero hay que creerle a Dios. No podemos seguir jugando al cristiano. Hay que creerle a Dios. Hay que entender que esta palabra es la verdad de Dios. Que el Dios de la Escritura es santo, es bueno, es justo. El propósito último de la salvación es perdonar y limpiar a los hombres de sus pecados y restaurarle a la gloria de Dios. Con lo cual Dios recibe mayor gloria mediante la obra que realiza en ese acto soberano de gracia. La gloria que los creyentes están destinados a recibir por medio de Jesucristo. Martin Lloyd-Jones, hablando de estos pasajes, dice: la salvación no puede detenerse en otro punto que no sea la perfección total suya y mía. Y esa perfección total suya y mía viene cuando somos glorificados. En este momento, nuestra fuerza tiene que estar centrada en nuestra santificación. En nuestra santificación. Nuestra santificación no es otra cosa que practicar lo que la Biblia nos dice. Poner en práctica las cosas que leemos para ser guiados por Dios. Así que la salvación trae crecimiento continuo en la gloria divina hasta que es perfeccionada en la semejanza de Jesucristo. Mire cómo dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Dónde nosotros miramos a Jesucristo cara a cara? Como en un espejo. En las Escrituras. Entonces, ahí es que nosotros nos vamos a ver realmente como somos. A través de las Escrituras es que Dios va a dejar ver nuestro pecado dentro de nosotros. Porque usted se puede por ahí ir a hacer una encuesta, todos son buenos. Allá afuera no hay ni uno malo. ¿Sabe dónde están los malos? Aquí, dentro de la iglesia. Porque allá afuera no hay pecadores. Los pecadores estamos aquí. Los que hemos aceptado que somos pecadores y tenemos necesidad de Cristo, estamos en la iglesia. Afuera nadie es pecador. Afuera todos van para el cielo. Allá afuera todos van para el cielo. Yo no he ido a un solo entierro de los que están sin Cristo que no lo hayan enviado al cielo. Ni un solo incrédulo. Todos los incrédulos mueren y los envían para el cielo. El párroco lo envía para el cielo, el ministro pentecostal lo envía para el cielo, el ministro bautista lo envía para el cielo. Pero usted no ve frente a un féretro mandar a nadie para el infierno. Y muchos de ellos nosotros sabemos que nunca confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y usted nunca ve eso. Todos van para el cielo. ¿Por qué? Porque no decimos la verdad. Si usted y yo sabemos que si no se arrepintió,
al cielo no va. El ladrón en la cruz se arrepintió, reconoció a Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se arrepintió. El que no se arrepiente no va a escuchar la palabra de Jesucristo desde hoy, estarás conmigo en el paraíso. No, nosotros los hombres somos los que lo mandamos al paraíso. ¿A cuál paraíso? No sé. Porque no sé a cuál paraíso llegan, pero no al del cielo. Porque los que llegan al paraíso del cielo son aquellos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo que usted no necesita, que no es requisito, pero usted debe hacerlo, es el bautismo. Porque el bautismo no asegura la salvación. Lo que te asegura la salvación es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Con el bautismo tú lo que haces es dar fe de que de ahora en adelante has decidido vivir para Cristo y morir a tu vida de pecado. No es una herramienta de salvación. Pero aceptar a Jesucristo en vida, sí lo es. Sí lo es. Si no aceptas a Jesucristo en vida, puede ser el párroco, puede ser el ministro bautista, puede ser el que sea, que frente a tu féretro diga, lo enviaste para el cielo. No vas al cielo. No vas al cielo. Al cielo llegan los que se arrepienten. Así que lo primero que vamos a ver es heredero de la gloria. Mira cómo dice el versículo 17. Vamos a coger el versículo 17 y le vamos a poner en 5 partes. Los herederos, luego la fuente que heredamos, el alcance, la prueba y finalmente la comparación en el versículo 18. Así que dice de la siguiente manera: y si hijos, también herederos. ¿Por qué? ¿Por qué heredas? Porque eres hijo. Cuando a ti te adoptan, tú pasas a ser y a tener todo lo que tiene el hijo verdadero. Tú participas de esa herencia. Así que nosotros, como hijos de Dios, podemos ver el contexto de la herencia en los versículos del 14 al 16. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Así que, entre las cosas que yo voy a tener en cuenta, es que el Espíritu mismo da testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque voy a ser guiado por el Espíritu de Dios. Ya yo no voy a ser guiado por mi necesidad de pecar. Ya yo no voy a ser guiado por el anhelo de las cosas carnales. No, ahora yo voy a dar testimonio de que soy hijo de Dios. Porque si yo no doy testimonio de que soy hijo de Dios, entonces, ¿de quién soy hijo? Porque el domingo pasado lo hablamos aquí. No hay muchas formas de morir. Hay solamente 2 formas de morir. O mueres en delitos y pecados, o mueres en Cristo. Pero esa es la muerte. Mueres en delitos y pecados, o mueres en Cristo. Aunque mueras de una enfermedad, aunque mueras de un accidente, a la larga lo que cuenta es morir en Cristo o morir en mis delitos y pecados. ¿Morir en Cristo o morir sin arrepentirme? Eso es lo que vale. Si muero de cáncer, si muero de una cirrosis, si muero de un accidente, si
se cayó el avión, si muero en un terremoto. Eso es indiferente. Si morí arrepentido o morí sin Cristo. Eso es lo que tiene que tener importancia. Así que, mira que Dios desde la eternidad, cuando nosotros vamos a Mateos 25, el versículo 34, mira lo que nos dice. Jesucristo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Usted ve ahora lo que yo le decía ahorita. No era un plan B lo que Dios hizo. No, lo de Dios está ya preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, si usted no se alegra, si usted no siente esa certeza de que Dios verdaderamente lo amó desde antes de crearlo a usted, que se preocupa por usted, que hoy le está diciendo: si no has venido a mí, ven. Es la mejor decisión que puedes tomar. Pero ven y cógeme en serio. Porque todo lo que yo dejé estipulado, esa palabra que yo inspiré, es cierta. Si no la crees, las plagas de ella serán sobre ti. ¿Es Dios malo si te pasa eso? No. Lo decidiste tú. Tú decidiste morir sin Cristo. Y si mueres sin Cristo, es condenación lo que te toca. Porque no hay más de dos caminos. Hay dos caminos. El estrecho, que llega a la vida eterna. El amplio, que lleva a la perdición. Usted puede andar por el amplio. Pero yo le recomiendo que coja el angosto. Yo le recomiendo que coja el angosto, porque es el que lleva la vida. Aunque usted no pueda, esté un poco de manos atadas y no pueda hacer las cosas que usted quisiera, pero al final del día es mejor. Es mejor no hacer todo lo que usted quiera, porque usted no sabe si todo lo que usted quiere hacer le conviene. Usted no lo sabe. Usted sabe que no le agrada a Dios, pero no le sabe si le conviene. Así que Dios nos adoptó a sus hijos como algo que se le ocurrió en el momento. No. De acuerdo a su plan predeterminado de redención, el cual tuvo comienzo antes de la fundación del mundo. Dios no solamente es la fuente de nuestra herencia, sino que Él mismo es nuestra herencia. De todas las cosas buenas en el universo, lo más precioso de todo es Él, el Creador. Lo mejor que va a tener cuando nosotros lleguemos al cielo es poder estar con Dios por la eternidad. Y no me crea a mí, créale a Dios mismo. Mire cómo usted va al Salmo 73, versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así que, qué mejor que poder estar en las manos del Señor. Qué mejor que mi salvación no empieza cuando yo muera. Mi salvación empieza hoy. Mi salvación empieza cuando yo derramo mi corazón y acepto a Jesucristo como mi Señor. Cuando yo decido seguirle, cuando yo decido buscarle,
cuando yo decido hacer su voluntad y ponerme bajo su orden. Así que el alcance de la gloria. Porque somos herederos de Dios, la fuente, ¿verdad? Es Dios. Y el alcance de la gloria y coherederos con Cristo. Vamos a ir un momentito, vamos a leer dos versículos en Efesios. Efesios 1. Vamos a ver lo que dice los versículos 3 y 11 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero mire cómo dice el 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y dice el 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Así que es Cristo nuestra alabanza. Dios el Padre ha constituido a Cristo heredero de todas las cosas, dice Hebreos 1:2. Y puesto que nosotros somos coherederos con Él, estamos destinados a recibir todo lo que Él recibe. En la matemática de la tierra, cuando hay una herencia, cogen lo que haya de herencia y lo dividen en partes iguales, ¿verdad? Y esa es la herencia. Pero el cielo no se rige por esa regla de límites, y todo hijo adoptivo de Dios recibirá la herencia plena con el Hijo. Todas las cosas que Cristo recibe por derecho divino, nosotros las recibiremos por gracia divina. ¿Usted quiere ver eso en la Escritura? Vaya a Mateo 20, versículo del 1 al 6. Aquí tenemos un ejemplo de lo que vamos a recibir cuando servimos a Dios. Mire cómo dice Jesucristo cuando proclama la palabra de los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario era el salario diario, ¿verdad? En ese tiempo los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, o sea que salió 2 veces más, en la hora sexta y la novena, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Qué pasó? El primero que contrató por la mañana, por un denario. A los demás le dijo: a ese para la viña le voy a dar lo justo. Cuando llegó el final del día, ¿qué pasó? Los que menos trabajaron cogieron un denario. Los materialistas, ¿qué pensaron? Si ese cogió un denario y yo cogí todo el solcito de la mañana, el mediodía,
día y la tarde. Eso llegaron a las 6 y se fueron al ratito con un denario. ¿Qué usted cree que pensaron? ¿Ah? Que le tocaba más. Ah, pero se le olvidó que había un acuerdo. Que Dios es justo y verdadero. Le dio lo que acordaron. Así va a ser cuando nosotros vayamos a la herencia. Todos por partes iguales. Dios no hace acepción de personas. No se trata de que yo trabaje mucho o haga nada. No, porque la salvación es por gracia. Se trata de que yo adore y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. De eso se trata la obra de Dios. De yo aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando yo hago eso, si esa parte ha sido inspirada por el Espíritu de Dios, que ha sido el que me ha guiado, que me ha llevado a tomar esa decisión, yo voy a ser como la mujer samaritana. Voy a salir a predicar el Evangelio. De lo contrario, si fue por fuerzas humanas, me voy a quedar sentado y no me voy a mover ni un dedo. ¿Por qué? Porque no es Cristo haciéndolo dentro de mí. Esa es la diferencia entre Nicodemo y los verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos nacen de nuevo. Los Nicodemos tienen mucho conocimiento, pero poca práctica. Entonces, no pueden entender lo que Dios les quiere decir. Yo no sé qué Dios te quiere decir hoy. Yo no sé cómo está tu vida con Dios. Cada cual sabe cómo está. Ahora, cada cual sabe también cómo ha sido bendecido de parte de Dios. Yo no te puedo decir cuánto tú le debes a Dios. Pero tú sabes cuánto Dios ha bendecido tu vida. Y tú sabes dónde debería estar tu vida desde que empezaste en los caminos del Señor. Yo sé que la misericordia de Dios no dura para siempre. Su perdón, sí, pero yo sé por lo que veo en las Escrituras que las puertas del arca se cerraron y que no las cerró Moisés, que las Escrituras te lo dejan bien claro. Fui yo, Jehová de los ejércitos, el que las cerró. Tuviste tu oportunidad. No esperes que Dios te cierre la puerta del arca. Es ahora, es hoy. Decirle a Dios, ven a mi corazón. Estoy dispuesto a hacer lo que tú digas, como dijo Isaías. Isaías tuvo un encuentro en una visión con Dios y después que reconoció su pecado, dice la Escritura que el ángel fue y tomó un carbón encendido y se lo pasó por los labios a Isaías. Y después le dijo, tus pecados han sido perdonados. Cuando tú sientes que tu pecado ha sido perdonado, entonces tú puedes decir como Isaías, cuando escuchas a Dios decir, ¿a quién enviaré? Entonces tú puedes decir, envíame a mí. Heme aquí. Aquí estoy. ¿Qué necesitas que yo haga, Señor? Pero para eso hay que reconocer nuestro pecado y ponernos a la disposición del Salvador. El cristiano que no espera con anhelo la segunda venida de Cristo y que no vive su vida de conformidad con la voluntad de Cristo está demasiado atado a esta tierra. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, únicamente aquellos creyentes que tienen una perspectiva eterna, que se ocupan de las cosas de Dios, pueden ser útil para su servicio aquí en la tierra. Los creyentes fieles son creyentes fructíferos. Ellos saben que su verdadera ciudadanía está en los cielos y que su herencia es una promesa de Dios. Miren 2 versículos, Filipenses 3:20.
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, el cual transformará, dice el 21, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es ese mismo Cristo que hizo lo que tenía que hacer, que creó todo el mundo por el poder de su palabra. Es el que te dice hoy, que te promete salvarte. Es el mismo, que es una promesa de Dios. Mira Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dos cosas. Que no seas perezoso y que seas imitador de Cristo para guardar la promesa. Así que Pablo tenía esa clase de confianza. A causa de su confianza constante en esa herencia identificada, podía decir: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Ahí lo vemos en el Filipenses 4:12, ¿verdad? Pero yo quiero hacerle una observación. De que Pablo está hablando con los filipenses, porque yo no voy a sacar los versículos del contexto, ¿verdad? Pero Pablo está hablando con los filipenses de la dádiva, ¿verdad? De la ayuda que los filipenses le daban a Pablo, y ahí es cuando en el 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así que estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero cuando leemos del 10, él dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. O sea, los filipenses estaban dispuestos a ayudar a Pablo, pero no habían tenido esa oportunidad. Pero Pablo le dice: aunque ustedes no habían tenido esa oportunidad, no se preocupen. No se preocupen porque no lo habían hecho. Porque mira, yo estoy preparado para todo esto. Y entonces ahí es que empieza a decirle: no lo digo porque tenga escasez. O sea, no lo estoy diciendo porque tengo escasez, pero pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces sigue ese vivir, ¿verdad? Entonces ahí es que entonces está ese famoso versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese versículo se hace válido en nuestras vidas cuando nosotros reconocemos que hay un Cristo vivo que está peleando la batalla por nosotros, que hay un Cristo que pelea nuestra batalla, que hay un Cristo por el cual nosotros vivimos para hacer su voluntad, para obedecer su palabra. Entonces ese Cristo vivo, entonces es nuestro escudo, nuestra fortaleza, entonces es nuestras rocas donde nos podemos parar y sostenernos, y no importa lo que pase a nuestro alrededor, no nos caemos, porque hemos aprendido a confiar en su palabra, y que su palabra es verdad, y que esa palabra, como es verdad, trae libertad. Entonces no somos llevados por corriente de cualquier doctrina. Entonces estamos firmes en lo que hemos creído, y entonces podemos pelear la buena batalla. Entonces podemos defender nuestras creencias.
donde quiera que vayamos. Así que la prueba de la gloria, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice el 17. Si no, ese sí no connota aquí una posibilidad, sino una situación real, que en el momento de la prueba usted puede contar con Dios, que en el momento de la prueba usted está parado en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, que su perdón está garantizado para que usted un día pueda ir a la gloria y ver a Cristo cara a cara, porque Él viene a buscarlo, porque Él fue a preparar morada. Él no fue a hacer, Él fue a preparar moradas y dice, si no estuvieran, yo no se lo diría. No les estoy diciendo que yo vuelvo si no voy a volver, no es que yo vuelvo, pero yo quiero que tú estés listo para cuando yo vuelva, porque yo quiero que tú entres como un bendito de mi Padre. Así que el sufrimiento en esta vida crea reacciones que reflejan la condición auténtica del alma. Dios permite el sufrimiento para llevar a los creyentes a una dependencia total de Él y en consecuencia a dar evidencia de que su salvación es verdadera. Mire 2 Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Los que se salvan, ¿qué son? Grato olor. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para Dios. Olor de muerte para Dios. Pero para los que se salvan, un olor grato a Dios. Así que los llamados evangelios de la salud, la riqueza y la prosperidad que tanto abundan en la actualidad no son compatibles con el verdadero evangelio de Cristo, sino por el contrario se reflejan los mensajes predilectos del mundo. Por eso le dije, el que está en la roca no va por ahí para un lado ni para el otro, no, estamos firmes, sabemos en quién hemos creído y sabemos que el sufrimiento en este día es nuestra gloria mañana. Sabemos que sin cruz no hay gloria, porque nosotros no somos mejor que Cristo. Así que los padecimientos que Cristo pasó, nosotros los vamos a pasar. No importa cómo sean. No importa que usted llegue a ser a lo extremo, un mártir o que sea, porque cualquiera le levanta la voz y le dice algo. Pues créame que cuando usted está pasando esos padecimientos es porque Dios lo ha marcado. Es porque Dios quiere que usted persevere. Es porque Dios quiere que usted se mantenga. Porque si Dios no se preocupara por usted, lo dejara a la deriva. Lo dejara a la deriva. Pero como Dios se preocupa por usted, usted no está a la deriva. Entonces podemos leer, como dice el versículo 18 de Romanos, donde estamos, ya para terminar. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, que es algo que es seguro. Mira cómo Pedro nos exhorta a resistir en Primera de Pedro 5, los versículos del 9 al 11. Primera de Pedro 5, versículos del 9 al 11. Miren cómo Pedro nos dice: resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios, es el que lo va a perfeccionar, lo va a afirmar, lo va a fortalecer y lo va a establecer. Es Dios, hermano. Es Dios. Por eso mi invitación es: vamos a creerle a Dios. Vamos a dejar de estar creyéndole a las pamplinas. No, vamos a creerle a Dios.
vamos a creer en esta Biblia. Jesucristo es el ejemplo supremo y perfecto de sufrimiento por causa de la justicia. Así como el sufrimiento fue algo esencial para la obediencia de Cristo a su Padre, también resulta esencial para nuestra obediencia a Cristo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Quienes viven únicamente esta vida no pueden tener la expectativa de algún tipo de resarcimiento o compensación de falta o cualquier tipo de consuelo para sus almas. Su dolor, soledad y aflicciones no contribuyen al cumplimiento de ningún propósito divino y no traen como resultado recompensa divina alguna. Los cristianos tienen una gran esperanza, no solamente de que sus aflicciones van a terminar, sino que esas aflicciones recompensan la recompensa final. Como seguidores de Cristo, nuestro sufrimiento viene de los hombres, mientras que nuestra gloria viene de Dios. Nuestro sufrimiento es terrenal, mientras que nuestra gloria es celestial. Nuestro sufrimiento es breve, en cambio nuestra gloria es ilimitada. Nuestro sufrimiento tiene lugar en nuestro cuerpo mortal y corruptible, en tanto que nuestra gloria será manifestada en nuestro cuerpo perfeccionado e inmortal, iglesia. Amén. Amén. Vamos a orarle al Dios del cielo para despedirnos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Dios. Ahora llévanos, Señor, por ese camino arduo, Señor. Ahora fortalece, Señor, nuestras manos, Señor. Fortalece nuestras piernas, Dios. Fortalece nuestro cuerpo, Señor. Pero más que nada, transforma nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a comprender esta palabra, Señor. Ayúdanos a comprender que la voluntad tuya es lo mejor para nosotros, Dios. Ayúdanos a comprender que ya hemos sido perdonados, Señor. Que tú guardas por cada uno de nosotros, Señor. Que tú peleas nuestra batalla, Señor. Pero que nosotros, Señor, tenemos que reflejar tu imagen, Dios. Produce en nosotros el querer como el hacer, Señor. Produce el querer acercarnos más a ti a través de la oración, Señor. Produce el querer tener más conocimiento de ti a través del estudio de la palabra de Dios. Gracias te doy por cada una de las vidas de mis hermanos, Señor. Te damos gracias también por cada una de las vidas de aquellos que puedan ver este mensaje por las redes sociales, Señor. Ayuda y bendice, Señor, cada uno de esos ministros, Señor, que se han parado en la línea, en la brecha, Señor, para proclamar el Evangelio de Cristo, Señor. Sabemos que a través de muchas tribulaciones heredaremos el reino de los cielos, Señor. Calla aquellas bocas, Señor, que hablan lo contrario, Señor. Que no se levanten falsos cristos, Señor, a denigrar tu palabra, Dios. Ayúdanos a fortalecernos cada día más, a crecer, Señor, en humildad, en compasión con los demás, Señor. Ayúdanos a sentir el dolor de aquellos que están en sufrimiento, Señor. Ayúdanos a llevar esa palabra de aliento, Señor, en el momento idóneo, Señor. Prepara los caminos, los corazones de aquellos, Señor, que nosotros podamos encontrar en el día a día de esta próxima semana, Dios. Guárdanos, Señor. Perdona nuestras faltas y nuestras ofensas, Señor. Sigue supliendo, Señor, nuestras necesidades, Señor, en gloria, Dios, para poder acercarnos más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú estás en cada una de nuestras reuniones, Señor. Gracias porque tú andas en cada uno de nosotros. Gracias porque nosotros podemos entender que somos el templo de tu Santo Espíritu, Dios. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu imagen donde quiera que vayamos, Señor. Que cada uno de nosotros pueda meditar en esta palabra de hoy y podamos ponerla en práctica en el día de mañana, Señor. Tráenos el jueves a estudiar tu palabra, Dios. Ponga el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Señor. Añade más vidas a tu iglesia, Señor. Mira lo que nos falta, mira la necesidad de tu iglesia, Señor. Mira la necesidad espiritual, Señor.
y pon en cada uno de nosotros, Señor, una tarea diferente como tu cuerpo, Señor. Reconocemos que cada uno de nosotros somos necesarios, Señor, en tu cuerpo. Ninguno es más que nadie, Señor. Y ayúdanos a mantenernos en humildad, Señor. Y que no nos vayamos, Señor, unos más adelante que otros, Señor, sino que nos guardemos y nos cuidemos, Señor. Y oremos los unos por nosotros, Dios. Mira esas dos iglesias en Nicaragua y la iglesia en Guatemala del papá del hermano César, Señor. Sigue añadiendo los que son salvados y sigue poniendo en cada uno de nosotros un corazón dadivoso, misericordioso y misionero, Señor, para poder seguir llevando la obra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo dice, amén, amén.